lugar, valorar, cuando Catalina me dice la historia del PPD, valorar la importancia de traer a este encuentro una mirada hacia la historia del partido, para comprender desde sus orígenes la trayectoria seguida en sus 37 años de vida, su presente y el futuro que, vinculado a su historia, se puede proyectar. Porque mirar la historia permite conocer los acontecimientos que sucedían en una época de profunda crisis de la sociedad chilena bajo la dictadura de Pinochet y que gravitaron con fuerza en las decisiones políticas adoptadas por las fuerzas democráticas que concurrieron a dar vida al PPD, a constituir el PPD el 15 de diciembre del año 1987. El partido nace entonces en medio de una sociedad convulsionada por la represión, la persecución, la crisis económica, la pérdida de libertades y el dolor de la pérdida de tantas vidas de tantas compañeras y compañeros. Pero también está convulsionada por la incesante búsqueda de que hacen los movimientos sociales, las organizaciones políticas, de formas de buscar, de encontrar formas de resistencia y de derrota a la dictadura, que son diversas, que son contrapuestas, evidenciando en esa época una profunda crisis y fractura entre las fuerzas opositoras a Pinochet. Ya avanzados los años 80 se produce la escisión del Partido Socialista, con el avance de un proceso profundo de renovación ideológica y política que se denominó Renovación Socialista y que definió como eje central, entre otros, yo hice un listado muy pequeño, como eje central la revalorización de la democracia, el pluralismo y la construcción de una nueva y amplia política de alianza, proponiendo la construcción de una estrategia política de derrota a la dictadura que en ese momento se oponía a una estrategia ya bastante desplegada de los años 80 de una estrategia militar de derrota a la dictadura. Lo que proponía el socialismo renovado era la convergencia de fuerzas políticas de izquierda, donde entrara el Partido Radical, que estaba cercano a nosotros en aquella época, aquellos sectores de la derecha no pinochetista, y también ciertos grupos que habían legitimado o facilitado, por decirlo de una manera más elegante, el golpe de Estado en el año 73. Bueno, en este contexto de búsqueda de formas más políticas, además que una movilización social y protestas permanentes, la movilización internacional, el bloqueo internacional a Pinochet y la voz insistente de la Iglesia, liderada por el cardenal Silva Enríquez, fueron obligando a la dictadura a tomar medidas de apertura de espacios en la institucionalidad del régimen. En el año 83 se evidencian los primeros resultados de esta política con la publicación del Manifiesto Democrático y la conformación de la Alianza Democrática. Ya hacia el año 86, esta coalición se amplía con las facciones del socialismo cristiano, el MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido Socialista, liderado por Clodomiro Almeida. Habíamos tenido facciones y diferencias, ¿cierto?, entre el socialismo renovado y el almeidismo, pero que se empiezan a resolver avanzados los años. Sobre todo con el fracaso después del año 86 en Bucalemu, ¿cierto?, de la acción de emboscada e intento de asesinato de Pinochet, donde hay una represión brutal a las fuerzas democráticas y a las fuerzas de izquierda. En este escenario, a inicio del 87, el régimen de Pinochet publicó la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que los legalizaba y permitía su participación en elecciones y en el plebiscito anunciado para 1988. Esta norma puso, sin embargo, un artículo octavo, el famoso artículo octavo, que establecía una prohibición de existencia de los partidos de orientación marxista. En el momento en que surge la propuesta de constituir un partido instrumental, cuyo propósito sería reunir a amplios sectores de la oposición para participar en el plebiscito del 88. Para lograr la inscripción de 7 millones de inscritos en los registros electorales, capacitar a apoderados de mesa en todo el país. Esa fue la tarea titánica que realizó el PPD en dictadura, con un gran éxito que culminó con el triunfo del no el 5 de octubre del 88. Ricardo Lagos, presidente del PPD, después del triunfo del no, publicó un documento Vamos a la democracia, donde hace un llamado a los dirigentes y a los militantes del PPD a transformarse de la fuerza del triunfo del no en el plebiscito en la fuerza del cambio para democratizar Chile y avanzar en un gobierno de unidad nacional con un candidato común y un programa. En julio del 89,
en el primer Congreso Nacional del partido se consagró su programa, donde se instalan las bases de una apuesta política de nuevo tipo, con una agenda ciudadana que visibiliza realidades no reconocidas en los partidos tradicionales y que dan cuenta de abusos y desigualdades y discriminaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos. La discriminación de las mujeres, la integración de los pueblos originarios, el resguardo del medio ambiente, los derechos a la diversidad sexual son temas en el ADN del PPD y de su matriz programática. El PPD concurrió a la conformación de Partidos por la Democracia y ha sido parte de los 5 gobiernos concertacionistas. Ha elegido un importante número de alcaldes, concejales, parlamentarios, instalándose como un partido de centroizquierda. En el presente, sin embargo, hay un declive electoral del PPD y una pérdida de sintonía con la ciudadanía sin levantar nuevos temas en la vocación transgresora e irreverente de los primeros tiempos. ¿Qué ha sucedido? Es un tema a examinar detenidamente, que no corresponde hacerlo acá, no tenemos el tiempo, pero ha habido reflexión sobre aquello. Y leyendo a Domingo Namoncura en su artículo, creo que del año 2017, no sé, parece Domingo, que se llama El PPD y sus raíces históricas hacia el cierre de un siglo político, concuerdo con lo que él plantea. Hablo comillas. Desde 1990 el PPD pierde frescura. Se encapsula en la administración del poder por una élite que se transforma en una gran administradora de cuotas de poder. Si en este presente no está el partido de los orígenes, ¿qué proyectamos al futuro? Es quizá importante, en mi opinión, que en la pregunta acerca del presente y la proyección futura del PPD, recordar que sus orígenes están en la renovación del socialismo y que su apuesta política y programática ha sido traer a la agenda política realidades cotidianas de la vida de los ciudadanos, como también una alerta a los cambios continuos que ocurren en la ciencia, la tecnología, la cultura, como grandes desafíos a la política, lo que ha encontrado una proyección en el esfuerzo personal que ha realizado el ex senador Guido Girardi con el Congreso del Futuro. En este sentido, creo que la proyección futura del PPD está ligada al avance de lo que se ha denominado una segunda renovación del socialismo, que ha estado en los debates de fundaciones, creo que Clarisa en eso nos puede aportar lo que estaba, yo no he participado en ese debate. Una segunda renovación del socialismo orientada a hacerse cargo de los nuevos desafíos del siglo XXI en la era de la inteligencia artificial y del avance de fuerzas políticas autoritarias de ultraderecha y de populismo, que hablen la interrogante acerca de la existencia de un desencanto ciudadano con la democracia. ¿Estamos ante una democracia fatigada que no responde a las expectativas de los ciudadanos? El avance de los que se han hecho llamar libertarios recorre el mundo y está muy cerca de nuestro país, al otro lado de la cordillera, y parece ser una respuesta a este desencanto con la democracia. El retroceso es inminente. Milei acaba de anunciar un proyecto de igualdad ante la ley que busca eliminar el femicidio y el cupo laboral de las personas trans. Busca eliminar todo tipo de distinción legal de beneficio al feminismo, al colectivo LGTB y a discapacitados. Desde esta situación, ¿cómo enfrentamos un año electoral? Es pertinente la pregunta si avanzamos a una fusión o federación con el PS en medio de todos estos problemas. ¿Es un debate para realizar ahora, antes de las elecciones o para después? Es importante dar pasos orientados al fortalecimiento electoral de la izquierda, pero creo que este no solo puede resultar un ejercicio de ingeniería electoral, sin poner atención a la elaboración de un programa que se haga cargo de una sociedad muy distinta a la del siglo XX, que se haga cargo de las exigencias ciudadanas del siglo XXI, que relegitime y revalore la democracia asediada por fuerzas autoritarias y populistas. De lo que sí estoy convencida es que esta tarea gigante requiere un trabajo colectivo entre las fuerzas de la centroizquierda con generosidad y unidad. Creo que esta es una gran tarea para nuestro partido. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por esta invitación. Eli hizo mención a este esfuerzo que hicimos el año 2023, fue el 2023 que inauguramos las tertulias viñamarinas y que me acaba de recordar que la dejamos trunca, hicimos varias, porque este tipo de espacio es necesario no solo hacerlo porque de pronto tenemos elecciones, sino porque algo debe haber pasado con la manera en que la izquierda se relaciona
cuando no hacemos uso de los espacios de reflexión y de conversación compartidos. Probablemente acá hay tantos militantes como no militantes y tenemos mucho más espacio en el mundo progresista del socialismo del que expresan nuestras actuales militancias, que lamentablemente en jornadas como esta no logran irradiar, y esa es una de las grandes tareas que tenemos pendientes. Por eso pedirme que hable como socialista mirando desde afuera, lo dijo Nani, en algún momento y largo de nuestra existencia coexistimos en un partido, el Partido Socialista, por razones en 6 minutos estrictamente instrumentales. Luego tiene un recorrido distinto. Algunos optaron por el PPD, otros por el PS. La vida nos terminó por llevar por partidos que terminan por consolidarse de manera distinta, y lo que cabe preguntarse a esta altura de la vida, cuando tenemos matrices ideológicas compartidas, cuando hay orígenes de preocupaciones comunes, es cuál es el sentido de mantener estas camisetas en clubes que cada vez se están yendo a la segunda y a la tercera división. Voy a ser bien cruda. Eso es lo que nos está pasando como conglomerado. Pero voy a retomarlo después y voy a alterar un poquito el orden, perdón. No hice la tarea como la hizo la Nani de escribir. Me puedo extender, me paras, Marcela, y seguimos después en la conversación. Pero yo quería, antes de hablar de los retos y los desafíos que tenemos, particularmente del 2025 en adelante, no referirme al pasado como hizo Nani, sino mirar la contingencia. Creo que probablemente el hito más dramático que estamos viviendo está personificado, y no hablo ahora de una abstracción, hablo de una realidad, con la reciente elección de Trump y las medidas que se están adoptando en estos mismos días mientras nosotros estamos reunidos acá. Conversábamos en el salón, 2 compañeras están dedicadas a los temas de migrantes. Ustedes se dan cuenta lo que se está instalando como señal ahora, en este momento, desde Estados Unidos, el país construido de migraciones, en donde van a empezar deportaciones masivas, en donde violando la Constitución les están por desconocer la nacionalidad de los niños que nacen, es decir, violaciones constitucionales, violación de derechos y tratados y convenciones internacionalmente suscritas frente a organismos, un presidente que se retira del Club de París, un presidente que se retira de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no solo está en discusión el tipo de democracia liberal como la veníamos conociendo, con todas sus limitaciones. Nani nos habló del debilitamiento de la adhesión ciudadana de la democracia tal como la conocemos, sino además hoy en día está instalado probablemente no solo en cuestión la institucionalidad democrática, sino el conjunto de valores que dimos por sentado que estaba construyendo la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Es decir, están en cuestión tratados y convenciones que hemos suscrito como países y que se traducen en muchas de las cosas que ustedes han levantado como banderas del PPD, que son las banderas de aquello que quedó excluido, lo que se llamaron los derechos de segunda y tercera generación, los de la diversidad sexual, los de la igualdad de la mujer, los del medio ambiente, en medio del cambio climático, con los incendios que están arrasando Estados Unidos. Hay un presidente que está decidido de salirse del Club de París y desconocer los compromisos de cambio en la matriz energética, que, ojo, lo que están comprometiendo no es el hoy, están comprometiendo la sobrevivencia de la humanidad futura. Es decir, este tipo de cosas que están pasando hoy no solo desconocen esta historia acumulada de derechos y convenciones que han humanizado las relaciones en una humanidad que ha vivido mucho de estas historias para atrás, sino que están comprometiendo probablemente el proyecto no democrático y progresista, el propio proyecto de sobrevivencia de la humanidad. Yo me pregunto, si ustedes se dan cuenta
de que lo que dimos por sentado, que era que el socialismo renovado, lo que se llama hoy día socialismo democrático, voy a permitirme discutir esta definición, que tenía como punto de partida la democracia, hoy en día se lo tiene que proponer como punto de llegada. Es decir, ese es el desafío que nunca imaginamos íbamos a vivir a 25 años del 2020. Es decir, estamos ya en un cuarto de siglo del nuevo siglo que inauguramos, y hoy día nos estamos interrogando si aquello que era el punto de partida para explicarse cómo venían las transformaciones sociales es además un punto de llegada. Y cuando hay un presidente como el actual allá que desconoce la legislación y pone en cuestión el sistema judicial, 1.500 indultados que violaron la institucionalidad democrática norteamericana con juicios sancionados, con fallos judiciales, indultados. Es decir, desconocimiento. Hay un ejecutivo que pone en cuestión el sistema judicial. No es muy distinto lo que ocurre con Bukele en El Salvador, no es muy distinto de lo que ocurrió con Moro, el ex fiscal que asumió como ministro de Justicia, con Bolsonaro, y no es muy distinto con la cooptación que el sistema judicial chileno está viviendo por parte del poder político, como estamos constatando en todo esto que se llama el caso Audios y que cada día destapa más la escasa autonomía de lo que nosotros creíamos ser el poder judicial, un poder separado de los otros poderes del Estado. No estoy diciendo que en Chile está la catástrofe con la democracia, pero que estamos en un punto de riesgo de la democracia como lo conocimos, de la autonomía de los tres poderes del Estado. Lo estamos viviendo hoy, destapándose en los distintos casos que aparecen, pero además tenemos señales mundiales de que este es un fenómeno global, y el fenómeno global hoy día transcurre porque el principal poder está precisamente en la primera línea que acompañó a Trump en su juramento. Ustedes lo habrán visto. Las principales riquezas no de Estados Unidos, del mundo, que manejan los datos mundiales. Hoy día la información, lo que se llama la inteligencia artificial, el manejo de datos, está definiendo el poder mundial y el poder económico. Esto que hizo con TikTok, de que declara de que solo lo va a permitir si entran capitales norteamericanos a hacerse parte, le está significando a todos los que lo acompañan en su fila un incremento millonario, es decir, poder económico, poder de la información y el control absoluto del poder político. Autocracias que surgen de elecciones democráticas. Ninguno de los casos que mencioné son el resultado, como nos enfrentamos en el pasado cuando levantamos la lucha democrática contra dictaduras que se ejercieron con sangre y fuego. Hoy día nacen en las urnas y la violación de las normas y las creencias y los valores que acompañan la democracia salen a partir de estas elecciones democráticas. Este es un cambio de cuadro completo. Pongo este elemento de contingencia para tratar de entender la realidad de lo que nos parece lejano, pero que está también al lado. Léanse, por favor, el acta constitutiva o los principios del nuevo Partido Nacional Libertario que acaba de fundar Johannes Kaiser. Descendemos de creación divina, desconocimiento absoluto entre el Estado y la Iglesia. Nosotros creímos que esto estaba instalado, pero hoy en día de nuevo vuelve a aparecer esta imagen, que somos a imagen y semejanza y creados por origen divino. Habla de, por cierto, un Estado que es posterior a toda esta, es decir, estamos por sobre cualquier constitución del Estado, es el individuo y esta creación divina, y los derechos de libertad de expresión, de propiedad, etcétera, pasan a ser primordiales y a ser discutidos solo
cuando exista violencia. ¿Y quién define si una manifestación de movilización social, por ejemplo, por reforma previsional, no pudiera ser considerada un acto de violencia y conculcatoria de derechos civiles que hemos conquistado y derechos políticos en este periodo? Lo digo porque lo que nos parece lejano está ocurriendo. Y por lo tanto, si hay que ponerse en la perspectiva de lo que tenemos que enfrentar, es esta nueva realidad. En una sociedad que sí cambió mucho, velozmente, pero en donde dejamos hablar de pobreza, en donde dejamos de hablar de vulnerabilidad, en donde en esta misma región, mientras nosotros conversamos, todavía no hay agua potable, en Reñaca Alto, en Rojuán, encima del Congreso. No soy de la región, pero conozco estas realidades, tocó conocerlas en el pasado y lo conocen ustedes mucho más que yo. En esta sociedad que cambió velozmente, en donde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están cambiando los modos de convivir, de relacionarnos, siguen existiendo las mismas dolencias, los problemas de pobreza y desigualdad que conocimos, con otra cara, más escolarizada, con más accesos, pero igualmente con alta vulneración. Y los nuevos y más graves violentados del país son los migrantes. Lean las cifras de la CACEN, yo no quiero ahondar en esto, y por cierto son declarados los enemigos número uno en la principal potencia mundial y en el imaginario y en las percepciones ciudadanas de hoy, el migrante se constituye en la nueva amenaza de Chile. Lean las redes, vean los programas de televisión, y será el discurso que se levanta en España, porque quien defiende al migrante defiende violencia, defiende crimen organizado, defiende la conculcación de valores patrios, de soberanía nacional, y una vez más estaremos haciendo tabla rasa de todo lo que las convenciones internacionales nos han, la humanidad ha acumulado durante los últimos 60 años. Yo creo que realmente eso es lo que está en riesgo. Para pasar ahora si con este anticipo digo de qué se trata el socialismo democrático. ¿Por qué digo que no me molesta, me incomoda el título de socialismo democrático? Porque vengo de una tradición del Partido Socialista que en el año 1933, partido viejo, lamentablemente tiene mucha tradición, pero tiene mucho de anquilosado también. Nace precisamente con el nuevo configuración del orden mundial, defendiendo como un elemento constitutivo el eje democrático. ¿Contra qué se enfrentaban? Contra la hegemonía de la URSS, de la constitución del comunismo a nivel internacional, y una lógica y un modelo en donde la democracia, definida como democracia burguesa, tenía que ser reemplazada por la dictadura del proletariado, y por lo tanto nuestra adhesión democrática era extraordinariamente débil, porque levantábamos la dictadura del proletariado para defenderla de la dictadura burguesa, y por lo tanto nace un partido que pone en discusión los valores democráticos y de la definición de proyectos y el desarrollo de los individuos y de su propio proyecto asentado en valores democráticos. El Partido Socialista dijo y acompañó esto, renunció a esto muchas veces, estuvo, particularmente después de la dictadura, hubo planteamientos en donde se reivindicó la violencia, la necesidad de contrarrestar la fuerza dictatorial con la fuerza revolucionaria, etcétera, y retoma estos valores democráticos precisamente cuando nos conocimos con Adriana y empezó toda la discusión en Europa, en América Latina y en Chile sobre la renovación del socialismo. Por eso digo, como vengo de esta historia de discusiones de democracia, esto de llamarlo socialismo democrático me violenta, porque creo que el socialismo es democrático o no es. Y por lo tanto todos aquellos regímenes que se autodefinen como de izquierda y socialismo y conculcan libertades, derechos y democracia, en mi opinión es una autodefinición que no les cabe, ni les calza.
allí donde los derechos humanos, los derechos a los proyectos de vida personal, el respeto a la dignidad de las personas está en cuestión, no puede ser un proyecto socialista ni de izquierda, aun si hablan de redistribución. El eje central que concibe un socialismo renovado, democrático, es el cómo se articulan libertades con igualdades. No es una en desmedro de otra. No hay posibilidad de igualdades si no tienen como base la libertad. Y recomiendo para esto, dado que es una escuela de formación, releer a Hannah Arendt, que es la que realmente ha levantado el verdadero concepto de libertad, que es el trasfondo de la posibilidad de la igualdad de derechos, de la igualdad de los que somos diversos. ¿Qué tenemos en común? Y por eso no quiero mirar desde afuera el PPD, lo siento que es parte de nuestra propia historia. En algún momento hubo diferencias. Las diferencias fue cuando hubo un movimiento de ideas muy liberales dentro del PPD, liberales en el plano económico, siempre ha sido libertario, pero desde el punto de vista económico hubo fuertes polémicas en el PPD, mucha resistencia a roles del Estado, mucha defensa de las virtudes del mercado, acordarán esos debates, y en esos momentos fue muy álgida la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Pero ese eje se fue achicando en el PPD, desertaron muchos de ellos, otros fueron desertados, esa corriente se fue, y hoy en día es muy difícil que el mundo progresista, milite o no milite en alguno de estos partidos, logre entender dónde están nuestras distinciones. Y parece que frente a esta amenaza que yo les menciono, la amenaza a nuestra concepción de esta democracia liberal como la conocimos, y de las convenciones de derechos y pactos que ha suscrito la humanidad están en cuestión, parece, si bien entendible que cada quien tenga su camiseta y pertenezca a un club, que no entienda que somos parte del mismo gran club del progresismo. Si esa tarea no la entendemos, perderemos la batalla de defensa de la democracia como la conocemos y de la defensa de los derechos que se han ido conquistando y que perfectamente son reversibles. Voy a terminar diciendo que hay tres ejes que yo creo que debiéramos preocuparnos y que tenemos de común los partidos. Primero, dejar de mirarnos con autocomplacencia porque hemos elegido 3 o 2 consejeras y consejeros regionales. Felicito a los concejales electos. Somos partidos decadentes. Somos partidos que dejamos de ser fuerza mayoritaria. No me refiero al electoral, me refiero a la representación ciudadana y la adhesión de valores que nosotros representábamos. Estamos perdiendo la batalla hegemónica de ideas y cultural en nuestra sociedad, por razones que compartimos como partidos. Partidos que se estatizaron, son partidos que son mucho más, se definen por cuántos cargos ocupan en las estructuras estatales y mucho menos por su capacidad de estar en la sociedad y en los territorios. Estos fueron partidos que nacieron, Eli, vinculados al quehacer del territorio, a las organizaciones sociales. Hoy en día, eso tiene una existencia propia en los partidos. Estamos encerrados en estos salones hablando del quehacer del socialismo democrático, mientras afuera transcurren las señoras con las bolsas que van a comprar a la feria y tienen que mirar a cuánto subió la verdura y la fruta para saber qué compran y dejan de comprar. Esas preguntas cotidianas, estos partidos dejaron de contestarlas. Seamos francos y hablemos de eso. Es decir, son partidos que se estatizaron, partidos que dejaron de tener un vínculo y un arraigo con la sociedad y los territorios donde habitamos, y partidos que dejaron de leer la sociedad y de hablar en los códigos que la nueva sociedad requiere. Tenemos distinciones como partidos sin duda. Yo entiendo la existencia de cada cual. El Partido Socialista reivindica algo que es débil en el Partido por la Democracia, se sigue definiendo como el partido de los trabajadores y tiene
representaciones en el mundo sindical, parte débil en el Partido por la Democracia. Ustedes han sido fuertes en la innovación de grandes ideas de futuro, en los temas medioambientales, en los temas de inclusión de los pueblos originarios y reconocimiento de sus autonomías. En el tema feminismo hemos caminado juntas, es decir, de hecho nos conocimos en esas lides, pero creo que por eso tenemos enormes y virtuosos complementos que hacernos, pero los retos siguen siendo los mismos. Y la invitación a partir de estos foros es cómo construimos esta capacidad de reconstruir. Sí, hay desafíos electorales, no cabe duda. Si los partidos no tienen vocación de poder y están en las instancias donde se toman decisiones, evidentemente ni los mejores programas elaborados ni las mejores propuestas tienen viabilidad. Por lo tanto, sin duda importa. Pero tenemos que ponernos también en la posibilidad de que, más allá de tener esta vocación y tratar de estar en el poder, tenemos que ganar poder social y político. Y eso se reconstruye incluso estando fuera de los gobiernos. Eso implica volver a conquistar la adhesión ciudadana y a representar lo que la sociedad necesita que respuesta, que es el con quién me identifico, con qué valores. Porque estos partidos, de tanto electoralizarse y estatizarse, perdieron lo que es la esencia de un partido, que es el sentido de partidos programáticos, que es lo que están haciendo como esfuerzo estos encuentros de formación. Muchas gracias por la invitación y por esto. Caramba, que ha sido magnífica la exposición de Adriana y de Clarisa. Ahorra mucho tiempo para no tener que retomar los mismos argumentos que han planteado, pero que efectivamente son tremendamente motivantes. Yo soy profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Paraíso, donde estudié precisamente, siendo porteño, también en la Chile, en la Santo Tomás, etc. Y a los alumnos yo les digo una cosa que yo creo que ustedes la van a entender. Nosotros, nuestra generación, tuvo un privilegio excepcional, porque los que nacimos en los años 50 y parte de los 60, hemos tenido el privilegio de vivir a lo menos 4 o 5 procesos históricos, que las nuevas generaciones no los vivieron, por supuesto que no, ¿verdad? La experiencia de la revolución en libertad, siendo apenas adolescente. La experiencia del gobierno de la Unidad Popular, ya siendo más jóvenes y universitarios. La rígida y gravísima dictadura militar de 15 años. Marcela mencionó el Servicio de Paz y Justicia. Sí, éramos 6 personas los que creamos el Servicio de Paz y Justicia y yo tenía 20 años. Me tuve que ir a Valparaíso, Santiago, para crear CEPAZ Chile. Y ahí estuvimos 15 años en la primera línea del movimiento de derechos humanos. Esa es la primera línea, no las que tiran piedra y molotov. Porque enfrentar la dictadura era arriesgar la vida y la muerte. Y los que pasamos por momentos críticos sabemos exactamente el límite en que estuvimos por ponernos al frente de la dictadura militar, siendo digamos, prácticamente jóvenes en esos años. Luego enfrentamos la transición, la lucha por el no en el 88, la elección presidencial del 89 y el inicio de la transición. Y efectivamente, como en algún momento señaló Adriana, desde la transición, a lo menos de 1990 hasta el 2000, yo creo que fueron años de intenso compromiso político, militante, territorial, con la gente. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que hacer números para ir a las comunas a conversar con los dirigentes, con las juntas de vecinos, en fin, estábamos en el territorio, pero como bien ha dicho Clarisa, cuando los partidos se estatizaron, los partidos de la concertación, se llevaron una cantidad enorme de cuadros políticos para funcionar en el aparato del Estado. Y claro, esos cuadros políticos hicieron un gran trabajo, pero también se distanciaron de los territorios. Muchos alegaban que, yo a veces decía, pero pues, compañero, ¿por qué no vamos a la Junta de Vecinos? No, mijo, yo mira, entré a las 8:30 al trabajo en el ministerio y salgo a las 6 y 7, salgo reventado. Entonces no tengo más tiempo para ir ahora a los territorios.
¿Me entiende usted? Y eso a partir de 2000 para adelante fue creciendo de manera exponencial. Entonces, el dilema que nosotros tenemos, que yo comparto, es lo que ha dicho recientemente Clarisa, es decir, cómo reconstruir una convergencia de propósitos que, recogiendo los desafíos del siglo XXI, que son nuevos para todos nosotros, no tan nuevos para las actuales generaciones, pero nuevos para nosotros, nos plantean desafíos también que obligan a una renovación de ideas, de prácticas, de experiencias. Y aquí viene un problema complejo para nosotros en este escenario, y no voy a ir inmediatamente a aquello para, como digo, para no repetir lo que se ha dicho de manera tan brillante por Adriana y por Clarisa. El PPD cumplió 37 años el 15 de diciembre. Realizamos un acto modesto en la sede nacional y nos preguntamos si el PPD va a alcanzar a cumplir 40 años o va a alcanzar a cumplir después 45 años y si llegará a los 50 años. Es una pregunta bien especial porque por lo menos todavía tenemos 37 años de existencia y creo que nos van a quedar 2 o 3 años más intensos para seguir manteniendo a flote el Partido por la Democracia. Pero también tenemos que reconocer que el ciclo del partido instrumental terminó. Ese partido instrumental que comenzó en 1987 cuando lo fundamos. Ese ciclo terminó. Y hay que enterrarlo. Y hay que hacer una ceremonia como corresponde. Pero hay que abrir otro ciclo. Y ese otro ciclo requiere recoger todo lo bueno que tuvimos en estos 37 años y darle una consistencia ideológica, de la cual emane una dimensión social y política. Y esa consistencia significa que a partir de toda la experiencia acumulada, entonces el PPD tiene que tomar una definición para los próximos años. No puede seguir siendo el Partido Ciudadano Abierto, no puede seguir siendo el partido, digamos, en que todas las personas que entran pueden hacer lo que quieran, o que pueden actuar de la manera como se les ocurra, ¿verdad? Porque tiene que haber un mínimo de coherencia y un mínimo de disciplina y un mínimo de compromiso con los valores, los acuerdos programáticos, la doctrina del Partido por la Democracia. Y nosotros tenemos hoy día un conflicto fuerte con los independientes. Fíjense que en esta elección municipal tenemos más independientes que militantes, como concejales y alcaldes. Y por lo tanto tenemos un problema allí que hay que definir bien. El partido no puede cerrarle las puertas a los independientes, pero los independientes tienen que entender que cuando son acogidos por el partido están entrando a una casa. En una casa que hay que guardar ciertas correspondencias internas. Entonces, hay ciertas situaciones que nos están ocurriendo que nos afectan en el trabajo de definir qué es lo que vamos a hacer. Y para avanzar, yo creo que también es interesante, y lo anoté, recoger esta observación que ha hecho Clarisa de las camisetas partidarias que han saltado o han bajado de la primera división a la tercera división. Y nosotros estamos como entre la segunda y la tercera, más cercana a la tercera. O sea, algo nos está ocurriendo que estamos perdiendo la sintonía, el vínculo con los ciudadanos, y que estamos quedando en una situación bien incómoda frente al país si no logramos resolver esto de manera coherente. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en los próximos meses? Este ya no es un problema de un par de años más. El PPD tiene que presentarse ante el país como parte de una coalición política que ofrezca un programa, ofrezca una capacidad de renovar lo que se necesita para que Chile adquiera una vitalidad, una fortaleza democrática, con justicia social, con crecimiento, con desarrollo. Pero ese discurso, que es muy coherente para nosotros, no lo está haciendo para la ciudadanía. Porque la ciudadanía está preocupada de otros problemas, que también a nosotros nos preocupan en la vida cotidiana, ¿verdad? Los problemas de seguridad, los problemas de empleo, la situación que generan la migración ilegal, el tema del comercio ambulante,
En fin, son cuestiones muy cotidianas que no tienen que ver con las grandes construcciones históricas o sociales del Estado o de la política de un país, pero que afectan el cómo los partidos se relacionan con la sociedad en este minuto. Y tiene razón Clarisa, yo no he leído todavía el acta constitutiva del PNL, Partido Nacional Libertario, en alarma ya lo que ella nos acaba de advertir, porque si empezamos a tener partidos que se constituyen con la idea de atizar el miedo, el orden, la seguridad como el único fundamento para vivir tranquilo, hay un sector de la población chilena que está totalmente dispuesta a asumir aquello. Y una parte de ese sector, o gran parte de ese sector, se está alejando de nosotros, porque no está viendo en nosotros coherencias, no está viendo relatos, no está escuchando, digamos, ideas nuevas, y desgraciadamente lo que más está viendo son problemas, ¿verdad? Monsalve, Orsini, en fin, problemas, puros problemas, ¿verdad? Equívocos, situaciones complejas. Fíjese usted que se le disminuyó el presupuesto a la CONADI, casi 4.000 millones. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la entidad que tiene que comprar tierra y hacer una serie de cosas para los pueblos indígenas. Se disminuyó en 4.000 millones de pesos. Nunca había ocurrido algo así desde 1993, cuando se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero no solo a la CONADI, se le disminuyó recursos a una cantidad variada de servicios públicos. Y la Corte Suprema y los fiscales levantaron una alerta al país porque también se le había reducido el presupuesto a ellos, en fin, y se les tuvo que reponer, etc. O sea, tenemos una situación en que la sociedad dice, ¿sabe qué? Con esta gente ya no va. Ese es nuestro problema. Y nosotros estamos dentro de ese problema, ¿no? Con esta gente ya no va. Y por lo tanto, el dilema para nosotros, que es de corto plazo, es cómo hacemos para cerrar el capítulo del partido instrumental, entrar a la lógica de un partido ideológico, pero de una ideología que dé cuenta de los desafíos del siglo XXI y de la composición precisa entre socialismo, democracia, justicia, desarrollo, crecimiento, y no volverle la cara a los temas urgentes como los de la seguridad y otros que efectivamente copan el interés ciudadano. Y para eso, entonces, hay 2 o 3 dilemas, termino con esto, preguntas que tenemos que hacernos de aquí, por lo menos hasta el Consejo Nacional. ¿Cómo va a ser la relación del Partido por la Democracia con el mundo progresista y en particular con el Partido Socialista? Aquí hay un problema de fondo. Hay militantes de nuestro partido que siguen pensando en que hay que trabajar la idea de una fusión con el Partido Socialista. Yo he sido de los que he dicho en cuantas reuniones hay en el PPD que debemos olvidarnos del tema de la fusión, porque no hay condiciones ni políticas ni institucionales para que 2 partidos se pongan de acuerdo en cómo fusionarse, porque son lógicas muy complejas y distintas. Y yo no sé si el Partido Socialista tendrá ganas de fusionarse con esta estructura, con una institución completa como el caso del Partido por la Democracia. Entonces dicen, bueno, vamos a la federación, pero la federación no está regulada por ley. Entonces es más bien una entidad que puede obrar por la vía de pactos políticos. Pero está claro que el PS y el PPD están perdiendo sintonía electoral, están perdiendo potencia comunicacional con la sociedad. Y eso va a tener efectos en el plazo inmediato que viene, que es la elección parlamentaria y la elección presidencial. ¿Cuál es el riesgo que tenemos si no llegamos a puerto de manera adecuada en este proceso de definiciones? Es que el 25, perdón, no sé cuándo, el 23 de diciembre, antes, vayamos a votar por en la segunda vuelta, nos encontremos con una boleta en donde los candidatos sean finalmente Matei, Icaz o Kaiser. Eso sería la derrota estratégica, histórica, más grave de todo el movimiento progresista y de la izquierda y la centroizquierda. Si en la boleta presidencial de diciembre del 2025 no hay ningún candidato de nuestro mundo. Eso tenemos que prevenirlo. Entonces, la discusión política del partido, ¿verdad?, y de los militantes, ¿cómo hacemos para, revisar todo esto
cerrar capítulos históricos, abrir otro y en definitiva tomar una posición que signifique recuperar una energía política, comunicacional con la sociedad chilena. Y obviamente en el PPD hay una gran consideración y estima con Carolina Toá, a quien le tenemos mucho cariño. Ella es parte de la fundación del PPD, no es una persona que viene llegando hace poco. Y que, por supuesto, que nos honraría mucho que pudiera ser candidata. Pero sabemos muy bien que tiene un conjunto de problemas desde el punto de vista de la encuesta, la mirada pública. Es la encargada del tema más complejo a nivel de gobierno, que es de la seguridad interna del país. Y lo ha hecho bien, con enorme esfuerzo, y ha logrado avances. Pero todo depende de la evaluación política que ella haga, de si es más necesario mantenerse como ministro Interior hasta que termine el gobierno del presidente Boric, que sería un acto de mucho coraje en el momento actual, ¿verdad? O deja ese cargo porque ya cumplió las tareas que tenía que cumplir y entonces se entrega a la idea de una campaña presidencial. Pero para que haya una campaña presidencial para el movimiento progresista que sea eficiente, nosotros necesitamos que haya un solo candidato o una sola candidata del movimiento progresista. Y eso no se ve tan suficientemente fácil. Entonces, también el segundo elemento grave es que lleguemos en el mayo o junio a la primaria presidencial con 2, 3, 4, 5 candidatos del mundo del oficialismo gobernante y por lo tanto las condiciones que salgan de aquello no son las más adecuadas. Entonces, yo diría que hoy día fundamentalmente depende mucho de cómo queremos proyectar al PPD y tenemos que pensar muy rápidamente entre todos los militantes y dirigentes del partido cómo vamos a llegar al escenario de ese Consejo Nacional fines de marzo, comienzos de abril, cuando ya todo está resuelto. Porque, como ustedes saben, por términos legales, todas las personas que forman parte del gobierno y que quieren ser candidatos presidenciales tienen que renunciar no más allá de fines de marzo. Porque si no, ya por los plazos legales ya no pueden entrar a la primaria legal. Por lo tanto, los plazos nuestros y los plazos de nuestra candidata ya empezó el retroceso, la hora cero, ¿verdad? Comenzó el reloj a ir en contra de nosotros en materia de tiempo. Y por lo tanto el partido se está preparando. Y por eso que convoca para consejo a fines de marzo, tratando de hacer coincidir con la decisión de la candidata, de la ministra, si sale o no en marzo. Si sale en marzo, Consejo Nacional de inmediato, para proclamarla, ¿verdad? Pero si no sale, ahí tenemos un problema. Porque digo yo que el mejor nombre disponible que tiene el PPD es Carolina. Y después, si usted mira los demás partidos, tenemos un problema con las demás candidaturas eventuales que se levanten en otros partidos. Entonces, todo esto hay que meditarlo de aquí a un periodo de tiempo muy corto, lo cual va a requerir muchas conversaciones, reuniones de los militantes, los consejeros, los dirigentes nacionales, regionales, comunales, para poder arribar a un cometido político, estratégico, que es difícil, pero que hay que abordar, ¿no? Entonces, yo quería decir esto rápidamente, porque lo que ha dicho Adriana y Clarisa son como el gran paraguas del marco general en donde estamos navegando, y nosotros tenemos que entrar, salir de la galería y entrar a la cancha a jugar una estrategia que hay que delinearla y trabajarla con mucha intensidad y mucho compromiso desde ahora.